¿Y cuántos hermanos tenés? 2. ¿Sos la mayor vos? No, yo soy la más chiquita. La más chiquitita. ¿Cómo se llama esta escuela? Esperanza Solidaria. ¿Y te gusta ese nombre? Sí. ¿Por qué? No sé. En el año 88 se empieza a trabajar, o sea, ese viejo anhelo se convierte en una lucha renovada, digamos. Se forma un grupo de vecinos y se empieza a trabajar alrededor del terreno, o sea, dónde se va a instalar la escuela. De pronto, bueno, en el año 89 la realidad nos rebalsa un poco nuestros proyectos y nuestros planes porque se da que en la crisis económica del año 89, de la hiperinflación, empieza a verse hambre. Y bueno, acá en el barrio se empieza a generar en la villa, a organizar una olla popular que se da con un grupo de madres de las familias más necesitadas. Y en determinado momento, bueno, recurren a lo que era la Comisión Proescuela, luego Asociación Civil, en busca de un respaldo. Es así que nosotros tenemos que entrar a abordar el problema del hambre como urgencia. Queda medio relegado el tramiterío por el terreno y todo lo demás de la escuela en función de resolver el problema urgente que era el del hambre. Y yo creo que en alguna medida le dimos la respuesta que necesitaba en ese momento. Y se veía la gran necesidad que había, ¿viste?, en el barrio. Y nosotros pensamos en algo para llenarlo a los chicos, ¿viste? Pensamos siempre en los chicos. ¿Cómo empezó el comedor? ¿En dónde? ¿Cómo empezó? Empezó en el centro comunitario los días sábados, con aproximadamente 30 chicos. Y las mismas madres cocinaban ahí. ¿Y de dónde sacaban los recursos? Salíamos a pedir. Ajá. Salíamos a pedir. ¿Qué decía la gente del barrio? Y nada, algunos nos rechazaban, otros nos daban, ¿viste? Según depende. Con quién nos encontrábamos. Hace 4 años ya que está funcionando. Primero empezamos en un centro comunitario prestado, hasta que hicimos el local propio. Acá por lo menos tenemos 200, lo mínimo son 207 chicos que vienen. El promedio de chicos son 180. ¿Todos los días? Todos los días, sí. La comida se le hace variado, un día guiso, otro día estofado, arroz con salsa, arroz con polenta, todas esas cosas que uno se le puede, lo mínimo que le puede hacer. ¿Cómo se consiguió el terreno? Bueno, el terreno, nosotros estábamos mirando en qué lugar podíamos hacer la escuela, entonces no conseguimos en ningún lado, ningún terreno, un espacio grande como para hacer una escuela, entonces nos mirábamos por el jardín botánico, surgió la idea de todo el grupo de pedir una hectárea al jardín botánico, entonces vamos a pedir en la Cámara el Consejo Deliberante. Bueno, entonces un concejal hace el proyecto y cuando nosotros vamos a
con todos los vecinos a pedir el terreno, nos encontramos que había un bloque que se oponía. Entonces, personalmente, con otra señora, le digo que me acompañe, fuimos y hablamos con esa persona que se oponía. Entonces, nosotros le dijimos que en la escuela iban a ir todas clases de chicos, de distintos partidos, distinta religión, no tenemos sesión de ninguna clase de chicos. Bueno, ellos entendieron y así salió, se aprobó el proyecto del terreno y así lo pudimos conseguir. Con cargo a la creación de la escuela. Paralelamente, nosotros fuimos trabajando el proyecto de ley en las cámaras de la provincia de creación de la escuela. Ese proyecto de ley también tuvo su trámite bastante largo, pero finalmente salió, o sea que hay una ley provincial de creación de una escuela en Nueva Pompeya con comedor escolar. Y como nosotros no nos caracterizamos por esperar, con todo el grupo de vecinos que se organizó, por esperar a que el Estado nos resuelva los problemas, sino que siempre tratamos de salir nosotros a hacerle frente y a ver cómo podíamos solucionarlo, fue que vimos de qué otra manera podíamos tratar de empezar a construirla la escuela, no esperar a que el gobierno la haga cuando tuviera presupuesto para hacerla. Bueno, y una de ellas fue un proyecto que mandamos a España, que nos auspició la Comisión de Justicia y Paz, y que fuimos seleccionados entre 5 países latinoamericanos y del tercer mundo, para un subsidio para la creación de la escuela, para la construcción de la primera etapa de la escuela. Eso fue durante el año 90 todo el trámite y la transferencia de los fondos se dio en el año 91. Nosotros fuimos notando de que para desarrollar cualquiera de las actividades que tuvieran que ver con resolverle los problemas a la gente, se nos planteaba permanentemente la necesidad de crear ámbitos donde se pudieran desarrollar esas actividades. Y siempre organizando grupos de trabajo, siempre organizando grupos de gente que se fuera especializando en darle forma a la cosa, es decir, en trabajar en la construcción concreta. De todo eso surge lo que es a posteriori la idea de una precooperativa para construir la escuela, en función de todas estas experiencias, porque era imposible construir una escuela con 30 y pico de miles de dólares, cuando los presupuestos que nos pasaba construcciones escolares eran de 140.000 dólares. ¿Sí? Y bueno, nosotros no vimos la necesidad de formar un grupo para hacer la escuela porque no, el subsidio que recibimos no era para nombrar, por ejemplo, una empresa, ¿no es cierto? Y entonces no vimos la necesidad de, de reunir un par de personas y formar una cooperativa. Esa fue una experiencia que nos sirvió para hacernos entender de que muchas cosas que se plantean desde las altas esferas del gobierno como imposibles, cuando lo maneja la sociedad real, la gente concreta de la sociedad, se concretan realmente, si vale la repetición de la palabra, ¿no? Se pueden concretar.
¿Quiénes vinieron cuando inauguraron? Nosotros. ¿Ustedes, los chicos, vinieron? Sí. ¿Tú te corres mucho? Sí. ¿Sí? ¿Siempre corres tanto en el recreo? Sí. ¿Y en el aula qué haces? Y escribimos. Tenemos que hacer, primero en el recreo tenemos que correr. Y en el aula tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en la escuela, aprender. Es un lugar privilegiado realmente porque tenemos un lugar, un paisaje, los chicos están muy bien, juegan, no sé, realmente yo vengo de un lugar donde estábamos todos muy apretaditos y acá es como que estuviéramos en el campo realmente disfrutando de todo lo que nos brinda, ¿no es cierto?, la naturaleza y el grupo de gente que está trabajando acá, todos estos maestros, toda esta gente joven que está haciendo, que creyó en esto y está luchando para conseguirlo, ¿no es cierto? Faltan muchas cosas, pero es importante. Contame algo de la escuela. Que me parece bien, algunos pibes se cagan a piña. Ajá. Yo un día me cagué a piña con el Raúl de la Marta. Ajá. ¿Y ahora? Ahora no pegamos más. Yo en lo personal me siento muy libre en el tipo de trabajo, es lo que creí que iba a ser, y me siento muy bien, aparte el lugar ya de por sí, viste, es muy especial, el contacto con la naturaleza. Nosotros los objetivos que nos planteábamos cuando decidimos, a pesar de que el Estado no iba a hacerla, continuar con el eje de escuela, era que el tema de la educación en un barrio podría servir como herramienta para aglutinar realidades muy diversas, realidades sociales y económicas muy diferentes. Y bueno, entonces nosotros nos planteábamos que no podían ser compartimentos estancos cada una de esas realidades y que tenían que tratar de fusionarse. Y la escuela nos sirve de herramienta para eso. En un censo que se hace al principio, saltan como ejes en el barrio, como ejes de trabajo, la escuela y el aspecto de salud como problemas fundamentales a resolver. Entonces vimos la posibilidad de buscar por el lado de la propuesta del mutualismo, o sea, por el lado de la búsqueda de las soluciones por esfuerzo propio y ayuda mutua. Y bueno, alrededor de ese eje empezamos a andar, solicitamos la matrícula al INAM, nos otorgaron la matrícula como mutual, y somos la primer mutual barrial de la ciudad de Santa Fe. Y bueno, el esquema de trabajo nuestro es más o menos ir respondiendo a las demandas que se van planteando en cada momento. El eje siempre fue la escuela,
y fueron surgiendo necesidades en el camino que tuvimos que ir resolviendo y viendo la forma en que seguíamos trabajando. Y el dispensario inicialmente intenta cubrir el horario que el dispensario de la provincia, que también está acá en el barrio, no cubre. De hecho son muchas horas, son el tiempo de la hora de la noche, y otra cuestión importantísima es que, bueno, todos sabemos que los dispensarios públicos hoy por hoy no cubren la demanda que las zonas, especialmente de este tipo de barrios, ¿no? Así que lo que intentamos es no competir, sino complementarnos, porque cubrimos la misma demanda, digamos. Concretamente, ¿qué cosas son las Bueno, inicialmente empezaríamos con primeros auxilios y servicios de enfermería en general. Y otra cosita que estamos tratando de aprender entre todos es el tema de la prevención primaria, bueno, y así empezar a articular los trabajos que está haciendo la mutual. Entonces nosotros como enfermería trabajaríamos un poquito con la escuela y un poco con el comedor, especialmente en el tema chico, digamos, que a nosotros nos interesa. La prioridad de este año es resolver la política económica, por entremedio de cuotas de socio y pedir que algunas instituciones nos apoyen económicamente, porque tenemos como ahora la institución se hizo grande y tenemos demanda de alimentación, de educación y de salud, entonces nosotros necesitamos el apoyo económico de todas las instituciones que nos ayudan. También nosotros por la parte nuestra hacemos festivales, como el 25 de mayo hicimos locro, venta de empanadas, venta de ropa, y bueno, sería eso. Yo creo que lo más importante es partir de el inicio del trabajo fue sobre ese eje, partir de la recuperación de la confianza en nosotros mismos, o sea, en la capacidad de nosotros mismos de poder buscarle la solución a los problemas. Y una cosa importante también es el ver cómo se crece individualmente y se crece comunitariamente, o sea, en lo organizativo, en los niveles de respuesta que son cada vez mayores, y en demostrarnos a nosotros mismos que es posible buscar las soluciones y encontrarlas y recuperar la fe, o sea, recuperar la capacidad de creer que cuando uno se plantea un objetivo de conjunto es posible alcanzarlo. Eso yo creo que es por ahí lo más valioso, ¿no? Que da fuerza para seguir trabajando y para seguir peleando por todas las cosas que son necesarias, que son muchas.